Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos al en vivo de Re:Zero. El día de hoy ha salido demasiado contenido de la serie. Ha salido un nuevo Re:Zero X de las memorias de Shaula, donde se revelan varios datos de lo que pasó durante sus 400 años, como por ejemplo el hecho de que la madre de Shaula es, aparte de Daphne, es Echidna. O sea, ella tiene dos madres, dado que una fue la que la creó y otra fue la que la crió, que sería Echidna. En este mismo ex se nos habla acerca de Reirani, la madre de los tres gulas que conocemos, Luis Arnett, Roy y Leiva Tenkaitos. Y pues después de vivir un tiempo con Shaula, esta es asesinada por ella, ya que decidió dejarla vivir por un tiempo porque estaba embarazada. Esto pasó así porque el maestro de Shaula le había dicho, entre tantas órdenes que le dejó en el pasado, una de ellas era que tenía que ser amable con las chicas embarazadas. Y bueno, Reirani llega a la atalaya embarazada de 3 hijos, que curiosamente estaba en su vientre por más de 3 años. También hablan de la autoridad de Reirani, que es como una enfermedad que poco a poco va teniendo tus recuerdos y también hace que sientas lástima por ella, llegando al final a manipularte por completo. Lo último que recuerdo de este ex es que Reirani logra cruzar el desierto hacia la Atalaya Pleiades, sacrificando a 900 hombres que sintieron lástima por ella gracias a su autoridad. En fin, estas son cosas que publicaré pronto, dado que el libro está en inglés y pues son 80 páginas y va a tardar un tiempo en traducirlas. Por otra parte, hoy también ha salido un nuevo capítulo de la novela y pues vamos a ello de una vez. Arco 10, capítulo 25. Quiero verte cuando sonríes. Siempre pensé que el momento de saldar una deuda cada vez mayor llegaría de forma mucho más dramática. Señor Heinkel Lastrea, se ha emitido una citación para la capital real. Le pedimos que nos acompañe. Estaba rodeado de caballeros con los uniformes blancos de la Guardia Real, bebiendo licor barato en un rincón de una taberna a plena luz del día, angustiado por su sombrío futuro. Sabiendo perfectamente con quién trataban al exigir su rendición, Heinkel sintió verdadera lástima por ellos, pensando que los obligaban a hacer un trabajo que realmente no querían. La capital real, ¿eh? Dígame, ¿exactamente por qué delito me están deteniendo? Lamentablemente, no tenemos autoridad para revelarle esa información. Sin embargo, sí se resiste. La tensión aumentaba entre los caballeros. Aunque su aliento olía a alcohol, aún no estaba completamente ebrio. La intuición de Heinkel le decía que, además de los 3 hombres que tenía delante, un escuadrón entero de caballeros esperaba al acecho fuera de la taberna. En resumen, estaban dispuestos a usar la fuerza. Y Heinkel simplemente no tenía la fuerza suficiente para doblegar por completo su sentido del deber. Por encima de todo. ¿Qué me condenen si huyo, eh? No es que estuviera bebiendo alcohol barato por pura desesperación. Antes de probarlo, se había devanado los sesos buscando desesperadamente una salida. La razón por la que sus pies lo llevaron finalmente a la taberna fue simplemente porque no quería admitirlo, por mucho que corriera. Que ya se había quedado sin opciones. Con la mirada fija en la copa que aún estaba medio llena de licor sobre el mostrador, Heinkel se mordió el labio. Para lograr los dos objetivos que Heinkel debía alcanzar sí o sí, necesitaba una posición que no podía permitirse perder, una posición desde la que pudiera intervenir en la selección real. En un principio, su contacto con Priscila había sido pura coincidencia, y solo había llegado a esa posición por casualidad. Pero solo después de alcanzarla se dio cuenta, demasiado tarde, de que era algo que jamás debía perder. Por eso,
Su mejor opción había sido intentar ser acogido por uno de los dos bandos restantes, excluyendo el bando de Crush, en el que estaba involucrado su padre, y el de Felt, en el que estaba involucrado su hijo. El bando de la señorita Emilia está descartado, al igual que el de Kararagi, el bando de la señorita Anastasia. Incluso alguien como Heinkel podía comprender lo difícil que sería eso. Le hubiera gustado depositar sus esperanzas en la racionalidad mercantil de Anastasia, pero, como quedó claro en el Imperio Golaquiano, ella era sumamente cercana a Emilia. Con toda probabilidad, el vergonzoso espectáculo que Heinkel había protagonizado frente a Emilia ya se le había comentado al oído. Incluso si no fuera así, Heinkel era plenamente consciente de que su reputación personal era pésima. Por lo tanto, no había ninguna posibilidad de que Heinkel fuera contratado por ninguno de los candidatos reales. Y eso bastó para que el tenue rayo de esperanza que apenas comenzaba a vislumbrar se extinguiera, dejándolo completamente destrozado. Señor Heinkel Astrea. ¿Cuál es su respuesta? En medio de la creciente tensión, presionado para dar una respuesta definitiva, Heinkel se bebió de un trago el licor que quedaba en su copa y simplemente bajó la mano. Ni por un instante sintió la necesidad de alcanzar la espada que tanto amaba y que llevaba en la cadera. Durante la escolta, Heinkel fue arrojado a un carruaje tirado por dragones sin siquiera atarle las manos, lo que le produjo una completa decepción. Se había preparado mentalmente para un viaje mucho más duro, uno en el que ni siquiera sería tratado como un ser humano. Al final, ¿bajo qué pretexto está sucediendo esto? Atrapado entre caballeros que seguían negándose a responder a sus preguntas, Heinkel reflexionaba sobre los crímenes de los que se le acusaba. Se le ocurrieron muchas cosas. Había abandonado por completo sus deberes como subcomandante de la Guardia Real y su posición como señor del dominio de Astrea, y fácilmente se podía sospechar que interfería en los asuntos internos del Imperio Golaquiano. Más recientemente, estaba el hecho de que había intentado cooperar con un plan ideado por Aldebarán. Aunque en ese caso, el plan aparentemente fue frustrado antes incluso de comenzar, tanto que Heinkel, a quien se le había propuesto la idea, quiso gritar que esto no es de lo que habíamos hablado. Pero Heinkel no podía culpar a Aldebarán por eso. Alguien que intentaba lograr algo, solo para terminar fracasando. Si empezaba a condenarlo, Heinkel se ahogaría en los tormentos del infierno 100 veces y aún así no sería suficiente. Una vez más, todo volvió al punto de partida. Tanto el hecho de haber derrocado a Reinhard del trono del Santo de la Espada como el despertar de su esposa, que llevaba casi 20 años dormida. O tal vez, simplemente había llegado el momento. El momento de despojarlo incluso de las razones para luchar y de enfrentarse a la dura realidad de que debía rendirse de una vez por todas. Si ese fuera el caso, resultaría casi ridículo. Aunque parece un poco raro. Tras ser conducido durante varios días a la capital real por los caballeros, que se mostraban persistentemente herméticos, Heinkel frunció el ceño al bajar del carruaje del dragón. Aquello no era ni el castillo real, ni la estación de los caballeros, ni una celda de prisión. Ante él se alzaba una antigua iglesia construida en un rincón de la capital real, una dependencia de la iglesia del dragón divino. Para Heinkel, era un edificio que, por razones obvias, le resultaba muy difícil contemplar directamente. La iglesia del dragón divino era la religión oficial del reino de Lugúnica. Si bien el grado de devoción variaba, era un bastión de oración donde muchos ciudadanos ofrecían su fe al dragón divino, quien les concedía bendiciones. En el pasado, Heinkel también la había visitado innumerables veces para rezar, deseando que su esposa dormida despertara. Sin embargo, desde cierta noche, jamás había vuelto a pisar una iglesia. Heinkel ahora reconocía que ni siquiera tenía derecho a hacerlo. Sin embargo, cuando Heinkel fue prácticamente empujado a través de la entrada de esta casa de oración, quien lo esperaba era una muchacha con hábito de monja, cabello rubio largo y ojos rojos. «Ah, te estaba esperando, Lord Heinkel». En cuanto vio el rostro de Heinkel, la niña apartó bruscamente la silla en la que estaba sentada y corrió hacia él. Ante la impetuosidad de la niña, que lucía una amplia sonrisa, Heinkel retrocedió instintivamente medio paso. Lo que sintió no fue hostilidad, sino afecto. No retrocedió por una amenaza, sino por sospecha. El motivo de esa sospecha pronto se confirmó al observarla de arriba a abajo una vez más.
un hermoso cabello rubio y unos ojos rojos que brillaban como joyas. Eran rasgos físicos que no deberían existir aquí. Soy Filore Lugúnica. Me alegra muchísimo conocerlo, Lord Heinkel. He estado esperando su llegada con gran expectación. ¿Eres Filore? Sí, es cierto, Filore. Esa es mí. Ah, claro. Supongo que sorprendería a cualquiera que lo oyera. Últimamente todo a mi alrededor ha sido tan caótico que se me había olvidado por completo. Al decir esto, la chica que se hacía llamar Filore sacó la lengua juguetonamente para disimular su vergüenza. La conmoción que sintió Heinkel era indescriptible. Porque, sencillamente, no se suponía que existieran dos personas con ese nombre en el mundo. Muchas gracias a todos por su ayuda. Estoy seguro de que el dragón estará muy complacido con su espléndido trabajo. Como dice el texto sagrado, la espada es blandida por el brazo del hombre, pero la vida es guiada por la voluntad del dragón. Los pasos del caballero elegido transforman incluso los surcos de sangre en un camino de plata. Filore llamó por encima del hombro del desconcertado Heinkel a los caballeros que estaban en la entrada de la iglesia. Al oír su voz clara y sonora, los caballeros intercambiaron miradas. Naturalmente, desde la perspectiva de los hombres que habían escoltado a Heinkel hasta allí, no querían dejarlo solo en una habitación con Filore. Pero haciendo caso omiso de las preocupaciones de los caballeros, Filore apretó el puño y exclamó: «No hay de qué preocuparse. Este caballero pertenece al linaje del Santo de la Espada, un individuo magnífico elegido por el dragón divino. Lo garantizo personalmente. Este es un encuentro trascendental para todo el reino». Filore se golpeó el pecho y alardeó a viva voz, pero el desconcierto de los caballeros no desapareció. Mientras tanto, su declaración provocó una violenta reacción en Heinkel, suficiente para devolverlo a la realidad tras la conmoción inicial de su presentación. Si ocurre algo, por favor, llámenos inmediatamente. Estaremos esperando afuera. Dada su posición, probablemente ese era el límite absoluto de las concesiones que podían hacer. Tras pronunciar esas palabras, los caballeros, que vigilaron a Heinkel con severidad hasta el final, cerraron las puertas de la iglesia y esperaron afuera. Al desaparecer tras la puerta, Filore se cruzó de brazos y murmuró: «¡Qué fastidio!». Dadas las circunstancias, es perfectamente natural que todos estén preocupados, pero esto tiene prioridad ahora mismo. Una vez más, Lord Heinkel Astrea, es un placer. ¿Qué demonios fue todo eso hace un momento? Dio un paso adelante, acortando la distancia de medio paso que había retrocedido con otro medio paso mientras la interrogaba. Al mirarlo tan de cerca, los ojos rojos de Filore se abrieron de par en par. ¡Qué ojos tan incómodos! Incluso sus rasgos faciales bien definidos se parecían demasiado a los de la realeza lugúnica. Pero eso era imposible. Filore Lugúnica es la princesa que desapareció del castillo hace 15 años. Y si es ella, ya fue encontrada en los barrios bajos hace mucho tiempo y actualmente se encuentra en la selección real. Ah, ¿te refieres a Felt? Sí, he oído que también se sospecha que ella es la culpable. Sin embargo, nuestra conclusión al respecto es que cualquiera de las dos está bien. Tanto ella como yo podríamos ser la princesa que desapareció del castillo real hace 15 años. Por pura coincidencia, ambas tenemos alrededor de 15 años, y creo que se ha dado una milagrosa alineación de circunstancias al respecto. Pero eso no es lo importante. Como si pudiera existir una historia tan ridícula. Heinkel alzó la voz a Filore, quien se burlaba descaradamente de uno de los incidentes más importantes de la historia del reino. Era una historia realmente ridícula. A raíz de aquel incidente, numerosas cosas se habían desviado de su curso natural. Y eso no era ajeno al propio Heinkel. La serie de acontecimientos que tuvieron lugar en el castillo real de Lugúnica aquella noche de hace 15 años. Eso tiene que ver directamente con lo que acabas de decir. Balbuceando un montón de tonterías sobre que pertenezco al linaje del Santo de la Espada o que fui elegido por el dragón. Pero hace 15 años, te bañaste en la sangre de dragón almacenada en el castillo real, y en lugar de ser aplastado por su poder, te adaptaste a él, ¿verdad, Lord Heinkel? ¿Qué? Ah,
Se supone que esto es algo que debo mantener en secreto, ¿no? La verdad es que lo leí a escondidas en los archivos secretos de la iglesia, así que solo me di cuenta después de que no debía divulgarlo. Filore intentó disimular su sorpresa, pero a Heinkel ya no le importaba. El simple hecho de mencionar el incidente con la sangre de dragón de 15 años atrás ya era bastante impactante, pero el golpe final fue enterarse de que había quedado registrado en los supuestos archivos secretos de la Iglesia del Dragón Divino. No podía comprender el motivo. Era cierto que Heinkel había frecuentado la iglesia durante un tiempo, pero no era un creyente devoto, ni había hecho jamás nada tan insensato como confesar vanamente sus sentimientos. Por encima de todo. Parte 2. Las sospechas que recaían sobre él, los sucesos de aquella noche de 15 años atrás, eran absolutamente inconfesables. La responsabilidad de aquel incidente no recaía únicamente en Heinkel. Era una crisis que fácilmente podía envolver a toda la familia Astrea, y quizás a todo el reino de Lugúnica. Dejaría de ser un asunto que pudiera resolverse simplemente con que Heinkel se desahogara. No tengo ni la más remota idea de qué estás hablando, princesa falsa. Por eso Heinkel esbozó una mueca servil y burló maliciosamente a Filore. Al oír esto, los ojos de Filore se abrieron desmesuradamente, sin poder creer la negación de Heinkel. ¿Acaso nunca había considerado la posibilidad de que lo negara? Si era así, era una chica ingenua. ¿Creías que si simplemente te enfrentabas a las cosas con honestidad, todo se solucionaría a la perfección? Si es así, eres increíblemente ingenuo. El mundo no funciona así de bien. Heinkel-sama. No me impongas esos títulos honoríficos asfixiantes. No sé qué esperabas de mí, pero te lo mereces. ¿Elegido por el dragón divino? ¿Qué va? ¿El linaje del santo de la espada? ¿Esa es tu intención? El castillo real y la iglesia del dragón divino se han mantenido alejados el uno del otro. Para ustedes, que quieren que el dragón divino sea venerado por encima de todo, Reinhardt debe ser una verdadera espina clavada. Mientras lanzaba rápidamente una andanada de maldiciones, su pecho se oscurecía y se volvía cada vez más turbio. Simplemente soltaba cualquier pensamiento aleatorio que le venía a la mente, pero sorprendentemente, sentía que tal vez no estaba del todo equivocado. Dentro del reino de Lugúnica, el prestigio del Santo de la Espada era inmenso, y con la generación actual siendo Reinhardt, aclamado como el más grande de la historia, podría decirse que finalmente estaba alcanzando el ámbito del culto activo. Quizás, para la Iglesia del Dragón Divino, Reinhardt era una molestia. Era totalmente plausible que pretendieran usar a Heinkel para eliminarlo. La misma carta que Heinkel había estado usando para negociar con los candidatos reales hasta ahora adquirió de repente un peso nauseabundo y húmedo. Pero tal vez, pensando en uno de los objetivos de Heinkel, eso también lo era. La razón por la que te busqué, Lord Heinkel, fue porque quería que te convirtieras en mi caballero. Parte 3. ¿Qué? Pensó que había oído una extraña alucinación auditiva, nacida de rechinar los dientes con tanta fuerza durante sus reflexiones que podía saborear la sangre. Heinkel hizo una mueca ante un malentendido que no podía explicarse de otra manera, pero ignorando su confusión, Filore levantó la cabeza y abrió la boca. Una vez más, esta vez fijando la mirada en sus ojos azules. Lord Heinkel Astrea, quiero que te conviertas en mi caballero. Que seas el primer caballero de Filore Lugúnica, un aspirante tardía a la selección real. ¿Qué? ¿Estás loco? Vaya, qué cosa tan terrible de decir. Déjame decirte que, una vez que jures lealtad como amo y sirviente conmigo, haré que corrijas esa actitud tuya lo más posible. Un punto repetido, enfatizado como para confirmar que no había oído mal. Pero por mucho que se insistiera, una negociación con cimientos tan débiles jamás llegaría a buen puerto. Filore lo había dicho. Iba a nombrar a Heinkel su primer caballero, un candidato real. ¿Quién te dio de comer esa basura? ¿Fue Reinhardt? ¿Te dijo algo ese tipo? ¿Es por eso? No seas ridículo. ¿De verdad crees que voy a tomar una decisión tan importante a la ligera solo porque alguien me lo diga? Tomé esta decisión por mi propia cuenta. Entonces tienes aún peor ojo para la gente.
¿No le pediste consejo a nadie? ¿A los caballeros públicos, por ejemplo? Tenía que haber muchos otros a quienes podrías haber preguntado. Sí, pregunté. Todos pusieron cara de preocupación y recalcaron que debía reconsiderarlo. Entonces haz en silencio lo que te dicen. Repiénsalo. Lo reconsideré. Pero por más que lo reconsideré, Lord Heinkel seguía siendo la mejor opción. Heinkel se quedó sin palabras ante la respuesta de Filore, quien infló el pecho con las manos en las caderas. Probablemente era del tipo que se lanza al ataque una vez que toma una decisión. Podía intuirlo con solo observar su comportamiento hasta ahora. Lo entendía, pero ¿qué demonios hacía la gente a su alrededor? La señorita Priscilla también tenía un carácter testarudo que la hacía inflexible una vez que tomaba una decisión, pero en su caso, había una fuerza innegable en su toma de decisiones y en su ejecución. En el sentido de no prestar atención a las palabras de quienes las rodean, podrían ser bastante parecidas. Pero entre Priscilla y Filore, existía una enorme diferencia en la fiabilidad de cada una diferencia en su fortaleza individual. En pocas palabras, Priscilla era adulta, mientras que Filore era una niña. Si una niña estaba a punto de hacer algo malo, era deber de un adulto detenerla. Incluso si esa niña ostentaba el título de candidata al trono, y el adulto en posición de reprenderla era un ser necio, miserable y medio muerto, sin derecho alguno a hacerlo. Por muy soñador que seas, lo que estás viendo es una pesadilla. Y es una pesadilla en la que no haces caso a quienes te dicen que es solo eso. Ni loco me presto a seguirte el juego. Tras escupir aquello, Heinkel se burló de su propia decisión estúpida. Había perdido al candidato real al que se aferraba y se ahogaba en alcohol, pensando que a ese paso no podría cumplir sus deseos. Sin embargo, ahora que una mano increíblemente fortuita se extendía hacia él, era incapaz de tomarla. Si de verdad era tan importante para él, debería haberla alcanzado, sin importar los medios. Si era así, entonces tal vez él, que había pasado 15 años y seguía intentando elegir sus métodos, no hablaba en serio. Todo no era más que los restos de un engaño, y el interior de Heinkel estaba completamente vacío. Tienes un aspecto horrible, Heinkel. En ese instante, la voz que resonó con total claridad en un rincón de su mente conmovió profundamente a Heinkel. Lowana. No había escuchado esa voz ni una sola vez en casi 20 años. Sin embargo, si cerraba los ojos, si recordaba su sonrisa, podía oír su voz como si estuviera allí mismo, no solo ayer, sino en ese preciso instante. Claro que podía. Porque la amaba. Aunque Heinkel fuera un cascarón vacío, el intenso calor que Lowana albergaba en su interior, y todo lo que ese calor le había dado, era completamente real. Ni por un solo momento, ni por un solo segundo, eso se había desvanecido jamás. He sido nombrado santo de la Iglesia del Dragón Divino. Mi mandato como candidato real es eliminar cualquier obstáculo que impida la salvación, comenzando por resolver la persistente discordia entre el castillo real y la Iglesia. Ante el silencioso Heinkel, Filore habló en voz baja, con una voz cargada de fuerza. Heinkel alzó la cabeza y la miró. Como siempre, ella lo miraba fijamente, pero sus palabras carecían de la frivolidad de antes. Transmitían que, para pronunciar las palabras adecuadas, las elegía con esmero, volcando en ellas toda su emoción y energía. Lord Heinkel, he oído hablar de su esposa. Sé que lleva más de 10 años buscando incansablemente la manera de despertarla sin desistir. Eso es increíblemente admirable. Admirable, ni hablar. No he obtenido ningún resultado. Lowana no está despierta, así que ¿qué puedo hacer? No, es admirable. Nadie te elogia por ello, ¿verdad? Pero creo que es algo asombroso. No es algo que cualquiera pueda hacer. ¡Qué indomable! No, estoy segura de que hubo momentos en que se te rompió el corazón. Sin embargo, el hecho de que sigas levantándote es lo asombroso. Parte 4. Quiero que alguien como tú se convierta en mi caballero. Ser elegido por el dragón es, por supuesto, una razón que no puedo pasar por alto desde la perspectiva de un santo. Pero tú eres alguien que se niega a renunciar a hacer todo lo que esté a su alcance por la persona que ama. Estoy segura de que seremos la pareja perfecta.
Filore alzó la voz y extendió su mano suave y blanca. Con los ojos rojos brillando intensamente, le suplicó a Heinkel, instándolo en silencio a que la tomara. ¡Qué chica tan ingenua! Por mucho que la escuchara, esa impresión se resistía a desaparecer. El compañero que un aspirante a la realeza elige como su primer caballero se convierte en alguien a quien confía no solo su vida, sino también su destino político. Incluso con el grandioso título de santo de la Iglesia del Dragón Divino, la infamia de Heinkel era suficiente para arruinarlo todo. No había ni una sola razón para que Filore eligiera a Heinkel como su caballero. Debía negarse. Tenía que negarse. No por nadie más, sino por la ingenua muchacha que tenía delante. Para que esta muchacha, ingenua y bondadosa, no fuera objeto de burlas ni ridiculizada por todos a su alrededor, Heinkel tenía que rechazar la oferta. Se suponía que debía negarse, y sin embargo. Dime una cosa. Se suponía que debía burlarse de ella, darle la espalda y marcharse, pero las palabras se le escaparon. No fue un rechazo. No fue una maldición. Ante su intención de continuar la conversación, Filore ladeó la cabeza. ¿Qué es? He oído rumores de que la Iglesia del Dragón Divino posee un arte curativo secreto que tienen prohibido revelar. Sí, si me estás diciendo que eso realmente existe. ¿Te refieres al sacramento? ¿Existe? Heinkel mordió con fuerza las palabras de Filore, pues ella parecía comprender lo que quería decir. Sorprendida por su desesperación, los ojos de Filore se abrieron de par en par antes de bajarlos ligeramente. Ese cambio en su expresión le indicó que, si bien afirmaba la existencia del sacramento, no tenía la certeza de que éste satisficiera las expectativas de Heinkel, es decir, que fuera útil para despertar a su esposa dormida. Existe. Pero no sé si tendrá algún efecto en tu esposa. Efectivamente, tras un breve silencio, Filore negó con la cabeza. Sin embargo, Heinkel no se desanimó demasiado. Estaba acostumbrado a que sus esperanzas se vieran frustradas y a que lo empujaran al vacío. Ya había demostrado, una y otra vez, que eso no lo mataría. Ya veo. ¿Es correcto? Sí, supongo que sí. Ya había expuesto suficiente de su propia desgracia. Desde cualquier punto de vista racional, ni siquiera debería haber hecho esa pregunta ahora. Y sin embargo, la hizo. Y después de hacerlo, sus expectativas se desvanecieron. Con esto. Por lo tanto, simplemente debemos intentarlo. Me han advertido severamente, hasta que se les agrió la boca, que no lo use con demasiada ligereza, pero es para ayudar a alguien, así que no debería haber problema. Pero como acabo de decir, no estoy seguro de poder hacerlo. El sacramento tampoco es omnipotente. Supongo que depende en cierta medida del estado del alma de la persona. Sin embargo, hay muchas otras cosas que la Iglesia del Dragón Divino no ha hecho públicas, y mientras no nos rindamos, sin duda se abrirá un camino. Sí, estoy seguro de ello. Filore, apretando el puño con fuerza y dejando la otra extendida, defendió su postura con vehemencia, tal como lo había hecho al principio. Ante el contenido de aquella apasionada súplica, Heinkel parpadeó y exhaló un suspiro ronco. Filore no dijo que pudiera hacerlo. No le pidió que se lo dejara a ella, ni prometió salvarla por completo. Simplemente juró que no se rendiría. Durante 20 años, nadie había comprendido a Heinkel, lo habían ridiculizado repetidamente como un necio, pero él no había podido deshacerse de esa idea. Ahora, la chica que tenía delante lo confirmaba como si fuera lo más natural del mundo. Lo comprendió perfectamente, que todos, incluso el Heinkel reflejado en el espejo, habían creído en el fondo que era imposible. Lord Heinkel, por favor, indíqueme el camino. La familia Astrea es bastante famosa, así que tengo una buena idea de dónde está, pero me da reparo irrumpir en un lugar donde el dueño de la casa no está. Además, mi relación con Felt es un poco complicada. Como si quisiera dejar claro que no podían quedarse allí parados, Filore dio un paso al frente con decisión, para luego detenerse de repente. Se giró para mirar a Heinkel, a quien había pasado de largo, y le pidió que la siguiera. Al girarse, los ojos de Filore se abrieron de asombro. Porque justo delante de ella,
Heinkel estaba arrodillado en el suelo, con la cabeza inclinada. Señor Heinkel, le pido disculpas por la reiterada falta de respeto que le he demostrado hasta ahora, señorita Filore. Ante la sorpresa de Filore, Heinkel controló su voz con esfuerzo y habló. Si se convertía en caballero al servicio de una candidata real, podría volver a participar en la selección real. Si ella era una santa capaz de manejar incluso los sacramentos ocultos de la Iglesia del Dragón Divino, podría despertar a Loana. Si realmente tenía la posibilidad de ser una princesa de sangre real, esa autoridad podría permitirle acceder al conocimiento ancestral que yace latente en el castillo real, o quizás incluso a la propia sangre de dragón. Si hubiera alineado esos cálculos, podría haber encontrado un sinfín de razones para arrodillarse. Pero la razón por la que Heinkel se arrodilló aquí y ahora no se debía principalmente a ninguno de esos motivos calculados. ¿Sigo intentando jugar al caballo? Me gustaría aceptar su oferta. Por favor, conviértame en su caballero, señorita Filore. Puede que te arrepientas de haberme elegido, pero... No, no lo haré. Absolutamente no. Al ver a Filore sonreír como una flor en plena floración, Heinkel se sintió cohibido y se mordió el interior de la mejilla. Aún arrodillado, se desabrochó la espada que llevaba en la cintura, la dejó en el suelo y le ofreció sus más profundos respetos. La forma en que enderezó la espalda, el ángulo de su rostro al alzar la vista hacia su señor, el protocolo de un caballero al ofrecer su espada, nada de eso había sido borrado por 20 años de deshonra. Los restos de un caballero que una vez juró lealtad a la familia real ahora, a altas horas de la noche, volvían a darse aires de grandeza. Era cómico. Verdaderamente, infinitamente cómico. Cubierto con ese absurdo nada gracioso, Heinkel Astrea se convirtió en el primer caballero de la nueva candidata al trono, Filore Lugúnica. Ese fue el día en que se estableció la relación de amo y sirviente entre el santo y el apóstata de la espada. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.